Al final, ¿qué pasa? Que enfermé y te paras y piensas, ¿y si me muero? Luego me viene muy bien porque un día un Uber casi me arranca la cabellera por un parking y llegó el hombre y dijo, no te metas con Shakira. Así que fíjate, tengo un montón de amigos, pero aprendes mucho de ellos. Esta gente hay que ponerle un freno en algún momento. ¿Y quiénes son los que más te escriben? ¿Hombres o mujeres? Pues siempre dicen que el enemigo de una mujer es una mujer. Esto es mentira. Esto no lo han dicho desde pequeña y tú creces con esta creencia y no es verdad, ¿sabes? Bienvenidos a Media Podcast, donde exploramos historias de éxito y liderazgo de distintas industrias. Vamos allá. Hola a todos, aquí me encuentro con una mujer muy especial, una mujer empoderada. Noa Sánchez es cantante, locutora, modelo, de todo. Todóloga. Y aprovecho para dar un agradecimiento aquí a Loca Urban por cedernos este espacio para poder hacer esta entrevista y gracias a Noa. Gracias a ti por venir hasta Loca Urban, que está donde Cristo perdió la chancla y ha venido el hombre. Muchísimas gracias, sí, un poquito lejos, pero muchas gracias por venir. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y tú? Que te entrevisto yo a ti, no me dejes. Bueno, mira, me va a hacer el cambio. Que sí, es que aparte que me gusta mucho hablar. ¿Sí? Sí, bueno. Soy muy habladora. Pues mira, tenemos mucha curiosidad porque hemos estado hablando con algunos modelos curvy o plus size, como se dice. Pero para mí, por lo menos, es algo nuevo en España. Yo no sabía que existía, ¿no? Hasta que ya, gracias a Ismael, el psicólogo, supimos de ti. Sí. Entonces, bueno, queremos saber un poco cómo es este movimiento aquí y conocerte a ti, ¿no? O sea, ¿cuándo te convertiste en esa modelo curvy? Yo lo llamo modelo gordas porque lo de curvy sería para las chicas que son hasta la talla 44 y a partir de la 46 para arriba serían las plus size. Pero yo lo digo modelo gorda, porque es que es como que la quieren poner bonita y como que la palabra gorda es mala y al final para mí es una palabra más, o sea, es como igual que digo que soy alta o soy de pelo rosa, pues soy gorda y ya está. Conozco a Ismael hace muchísimos años, sobre todo cuando empecé con este movimiento, porque yo siempre que quería hacer algo, lo que fuera, me decían, es que eres muy bonita de cara, a ver si adelgazas. Y eso, quieras que no, te va entrando en la cabeza, haces 8 millones de dietas... Sientes que el gimnasio ya no te es suficiente, eso te en tu machacas un montón. ¿No? Okay. Claro, ya tu adolescencia ya está marcada. O sea, ya eso tenlo claro. Aparte, yo vengo de los 90, cuando el estar ultra delgada, los pantalones por debajo del ombligo. Obviamente yo no me podía poner esto porque se me salían lorzas, no se veía el pantalón, no sabes lo que había. Y que creces, que yo veo mis fotos ahora de pequeña y yo digo... ni tan gorda, o sea, ¿por qué tanta obsesión con que estaba tan gorda si no estaba, ¿entiendes? Ojalá haber tenido un referente, como tengo ahora, que tengo muchísimas mujeres que son referente para mí, en esa adolescencia que fue tan dura. Y ahora, ¿qué hay? Creamos un movimiento que creamos Soy Gorda y qué, que se llama... En un principio quisimos poner agencia, pero no es una agencia, es una asociación donde hay un montón de mujeres gordas, empoderadas, y cuando digo gordas abarco toda la palabra de que no solo hay curvis, también hay plus size. La curvy a lo mejor pues tiene como la forma más curva y la plus size pues ya tienen barriga, tiene las piernas más delgadas, más gordas, o sea, pues entonces, cuerpos. ¿qué significa lo que estás diciendo? ¿Que todo el grupo de mujeres que se salen del estándar? ¿Con más menos kilos? O sea, todo lo que es... Claro, sí. Sobrepeso, digamos. Exacto, sí, sobrepeso o que... Es que hay muchas mujeres que no tienen el 90, 60, 90, que yo no conozco a ninguna, pero por si acaso, pero sobre todo hay muchas mujeres que a lo mejor pues tienen más espalda que piernas. Y por mucho que adelgace esta mujer, pues sus piernas son flacas, ¿entiendes? Y su espalda es la forma de su cuerpo. Hay muchos cuerpos, el mío es más reloj de arena, pero hay otro tipo de cuerpo. Entonces, siempre estamos como que... Como que hay un solo tipo, ¿no? Exacto, y luego me hace gracia porque dicen, la ropa para modelos, ¿no? Pero... Pues yo no conozco a ninguna modelo en mi día a día, o sea, conozco una o dos modelos puedo conocer de 1,80 m y delgadas y espectaculares, pero el resto son mujeres, pues de cuerpo, como digo yo, normal, porque es que los cuerpos normales tienen michelines, estrías y caderas, o sea, y si no hay caderas, hay michelin, si no hay una estría, ya está, o sea, es lo que te digo, que al final como que nos obsesionamos con los cuerpos y en realidad los cuerpos son imperfectos y ahí la belleza. ¿Y cuándo fue que se te despertó esta chispa concreta de decir, bueno, mira, o sea, mejor dicho, ¿cuándo empezaste tú a aceptar la palabra gorda? Que incluso para mí es como un respeto, sí, exacto, ¿no? Es que todo el mundo tiene como... Yo creo, hace 6 años comenzó todo esto, ¿sabes? Hace 6 años yo dije, mira, estoy ya hasta las narices de que me estén limitando por mi físico. Porque a ti te molestaba cuando te decían gorda o gordita. No, gorda, me molesta más el gordita. Porque gordita, es como que gordita. O sea, no, lo que pasa es que
en realidad era que yo quería hacer un montón de proyectos, pues en televisión, en radio incluso, redes sociales, y era como que no porque eres gorda, ¿sabes? O sea, adelgaza, ponte a dieta, como que es algo que es muy fácil, adelgaza, ¿sabes? Y tú dices, ok, que aprovecho también para decir una cosa, hay un montón de personajes ahora últimamente, está lleno YouTube a tope, no últimamente, pero como que vamos como creciendo por desgracia, un montón de personajes que se dedican a insultar a las gordas, en plan de, eres gorda porque quieres, te vas a morir, como que ser flaco y ser inmortal, yo esto no lo sabía, estás enferma, un montón de insultos. Ellos piensan a lo mejor que con todos estos insultos la gente gorda adelgaza, que sus insultos llegan y la gente va perdiendo peso. No, lo que hacéis es destruir a las personas psicológicamente de una manera que no tenéis ni idea hasta dónde puede llegar esto. Y si queréis ayudar de verdad, callaros la boca y ocuparos de vuestro cuerpo, de vuestra vida y de vuestro entorno y dejar a las personas gordas que estén tranquilas con su vida. Oye, pero yo creo que esto pasa en todo, ¿no? En todas las industrias y en todo tipo de situaciones, que las personas que se dedican a hacer esto son personas sin oficio. O sea, que no tienen otra cosa mejor que hacer, es que ¿no? tienen el like fácil y el comentario fácil, ¿sabes? Y luego te metes a ver a estas personas que dan al like o que comentan y tal, y tú dices, es que al final son pobres personas, o sea, tienen una vida que no... están vacías y ya está. El caso es que como que es el like fácil y ahora les da cabreo que haya ropa para gordas. Yo tengo una tienda de ropa de tallas grandes, es como que les da cabreo que haya ropa para gordas. Tú no ves la que liaron cuando Nike sacó las mallas para ir al gimnasio para gordas. O sea, si no tenemos ropa deportiva, ¿cómo vamos a ir al gimnasio? Vamos a ver, pregunto yo. Entonces, al final es el pez que se muerde la cola. Hay un culto muy grande y un dineral muy grande hacia la dieta, al estar delgado, al hacer dietas, al operarnos y un montón de cosas. Y al final es esto, todo es un círculo vicioso constantemente. Y a mí gente que se machaca en el gym, me encanta la idea, pero que te estás pinchando para que tu cuerpo sea como no es solamente con gym y vengas a darme consejos de cómo estar saludable, pues nos estamos perdiendo un poco. El caso, ¿cómo empezó Gordas? Hace 6 años decidí decir soy gorda y qué, y de repente se empezaron a unir un montón de mujeres y de hombres, sí, en la radio, y me llamó un productor, se llama Kilobit, y me dijo, vamos a hacer una canción. Yo en mi vida había cantado, hicimos una canción que se llama Soy gorda y qué, que es un dembow, tuvo un montón de éxito, digo, por redes, vamos a hacer el videoclip, ¿quién quiere venir? O sea, no sé, y de repente llegamos ahí, había 49 personas, eso fue una locura. Mi tía para el primer videoclip, mi tía que en paz descanse corriendo con agua para arriba, bueno, o sea, porque era agosto, hacía muchísimo calor, en donde íbamos a grabar era un matadero, yo quería grabar en el matadero y cuando llegamos lo habían tirado. O sea, no me lo podía creer. ¿A quién le pasa esto? 3 días antes de grabar y grabamos en el matadero tirado. O sea, en las improvisaron, ruinas, ¿no? Sí, claro, nos tuvimos que adaptar, pero había un montón de personas ahí, un montón pero personas con ideologías súper diferentes y unidas por una misma causa, que es respétame. Sea cual sea mi talla, respétame. De un solo tipo, ¿no? O sea, no, es que había personas que, no te digo, en política, por ejemplo, había gente muy contradictoria, unos muy de derecha, otros muy de izquierda, de religiones, había gente muy religiosa, otra. Estaba todo el mundo junto, ¿sabes? Todo el mundo junto diciendo, respeta mi cuerpo. O sea, no necesito tu opinión. Y eso para mí fue como una motivación de decir, pues yo voy a seguir, ya no solamente cantando, sino voy a seguir haciendo lo que me dé la gana sin preocuparme si mi talla encaja o no encaja en esto. Entonces le metí con más ganas a la radio, le metí con más ganas a las redes, le metí con más ganas al tema de influencer, a cantar y hasta el día de hoy. Ok. Y en todo este trayecto, ¿cuánto ha cambiado? ¿Ha mejorado el tema? Ha cambiado muchísimo porque ahora la comunidad es más grande y nos apoyamos todos y todas, ¿entiendes? Entonces, y cada vez hay más gordas que dicen, pues no me callo, no voy a ser la que se quede callada, y se quejan, ¿sabes? Y dan más visibilidad, porque la gente dice, qué pesadas sois todo el día con el tema de la gordofobia, es que lo que no se ve no existe, y entonces si yo no me mires, no me escuches. Claro, ¿no? Si no estoy yo todo el día diciendo que esto me cabrea, pues la gente cómo lo sabe, ¿entiendes? Entonces hay que quejarse, lo que está mal se dice y punto. Oye, Noa, te veo muy, muy segura. ¿Esa confianza tú siempre la tuviste? ¿Autoestima, confianza? Es que creo que viene ligado con la locura. Yo siempre he sido una persona muy loca y entonces... Por eso Loca Urban, ¿no? Claro, acabé aquí en La Loca, fue como el fichaje. Encajó, ¿no? No, siempre he sido como que muy loca, de repente quiero hacer esto y lo hago,
Pero también te digo que ha sido una transición. He pasado por familia, he pasado por colegio, he pasado por instituto, he pasado por un montón de cosas. ¿En tu familia ha sido un poco duro este tema al principio? Sí, más que nada con el tema de qué hace una gorda en bragas en la tele. Pues salir. ¿No te da vergüenza? ¿Qué estás haciendo? Pero vergüenza mira que a tus hijos. El salir con claro, porque, ropa interior. Ropa interior o vestuario de actuación, porque si una chica delgada con un cuerpo normativo puede ir en tanga en la tele, pues yo también. O yo no puedo porque soy gorda, ¿entiendes? Entonces, claro, La costumbre, ¿no? Exacto. Mi familia era siempre como que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal? Nunca han venido a un show mío, nunca han venido a una actuación mía, imagínate. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Con eso ya tú imagínate la batalla que yo he tenido. Entonces, muchas veces hay haters, ¿no? Que se quieren meter conmigo y yo digo, aficionados. Que yo vengo de una familia que no me ha apoyado jamás, o sea, lo que me digan. Claro. Pero sí que hubo ahí como una transición y decir soy gorda y qué y formar soy gorda y qué. Yo tengo tatuado en la pierna, soy gorda y qué. Crear esa comunidad, pues para mí fue también una plataforma muy fuerte, porque muchas veces he caído, hay veces que son ataques grandes y tú caes y siempre hay una mano amiga, siempre hay una gorda ahí que me dice, venga, para arriba. O sea que tú has servido como referente para ayudar a muchas otras, sí, y ellas mismas te sirven a ti de apoyo cuando se lo digo siempre, son mi vitamina, mi energía, mi todo. O sea, y aparte que yo creé una comunidad grande que está ahí conmigo y también es que son amigas, ¿sabes? Son familia en realidad, porque yo digo, he sacado una canción y ahí están ellas. Voy a hacer una manifestación, no sé dónde, ahí están ellas. Voy a hacer una sesión de fotos, ¿quién viene? Ahí están ellas. Entonces, al final tú dices, jo, tengo una comunidad que me siento bendecida. O sea que esta comunidad ha crecido, pero a la vez con las redes sociales se ha incrementado un poco lo que le llaman la gordofobia. Claro, o sea, el problema es que hay muchas más personas atacando a las gordas y a los gordos. ¿Por qué? Porque tenemos redes sociales. Antes te atacaban en tu grupo, en tu barrio o en tu bloque y ya está, ¿no? ¿Okay? Pero ahora todo el mundo detrás de una pantalla es muy valiente y venga, de repente, pues voy a atacar a esta, voy a atacar a esta, voy a atacar a esta. O sea, es más fácil, ese es el problema. Es más fácil intentar hacer daño a otra persona, pero también es real que hay una comunidad grandísima ahora, que hay un montón de gordas empoderadas que dicen, oye, si tú estás abajo, ven reina, que yo te ayudo, o ven rey, que yo en mi caso cuento con un modelo plus size dentro de mi comunidad y estoy súper orgullosa de él, y están ahí como que para tirar y para decir, mira, reina, lo que te dice la gente es lo que piensan de ellos mismos, es un espejo, no va en contra tuya. Yo siempre digo, es un regalo. Si a ti te dan un regalo y tú no lo quieres, ¿de quién es el regalo? Pues del que te lo está dando. Si a ti te dan un insulto o un ataque y tú no lo quieres, que se lo quede él, es suyo. ¿Y cuál es la mejor estrategia para lidiar con esto? ¿No leer los comentarios, borrarlos? A mí mucha gente contestar. Me dice, no les contestes, pero yo les contesto. ¿Sabes por qué? Sí, yo soy mala y ya está. ¿Por qué les contesto? Porque luego al final siempre terminan diciendo como que lo siento o jope, o hay gente que me dice, joder, no, es que tú tienes muchos más seguidores ya, pero es que vamos a ver, o sea, yo a este señor no le he molestado. Te puede gustar lo que hago o no te puede gustar. A mí las cosas que no me gustan las paso, ni las veo o las bloqueo, ya está. Pero no invierto mi tiempo en desearle, bueno, es que a mí me desean de todo, o sea, desearme la muerte es lo más bonito que me desean, eso te lo digo todo. Y yo digo, esta gente hay que ponerle un freno en algún momento. ¿Y quiénes son los que más te escriben? ¿Hombres o mujeres? Pues siempre dicen que el enemigo de una mujer es una mujer. Esto es mentira. Esto nos lo han dicho desde pequeña y tú creces con esta creencia y no es verdad, ¿sabes? A mí, en mi caso, me atacan mucho más los hombres. Hombres, muchos más. Pero mujeres también me atacan. Es la verdad. Wow. Pero me atacan mucho más. A lo mejor porque soy un poco más descarada. Hoy le decía yo a una amiga, yo soy más circense. Yo donde llego, yo soy espectáculo. Yo vengo a mí me acogió muchísimo la comunidad drag queen. Tengo como mi mamá drag, que es la Plesi, y pues yo soy así también, ¿sabes? Como que me gusta más el artisteo. Entonces a lo mejor se sienten más ofendidos ellos que ellas por mi presencia, ¿sabes? He pensado yo, por intentar buscar. Ya llamaré a Ismael y le preguntaré, oye, psicológicamente, ¿tú qué crees de estos personajes? Oye, me parece muy interesante cómo has podido coger esa confianza de poder ser atrevida, de poder cumplir tus sueños en todas estas áreas, como tú dices, ser comunicadora, trabajar en una radio, estar en redes sociales, ser cantante, pero aparte también eres mamá. Sí.
Entonces son cosas que como que no suelen encajar con lo que uno... Ese trabajo te quita todas las horas del día. No, o sea, sí, ser mamá... Mucha gente le dice a mis hijos... 4 hijos, ¿no? 4 tengo. ¿Cómo es ser hijo de Noah? Y mis hijos dicen, es que toda la vida mi madre fue Noah. Entonces, para mí no hay una cosa que tú digas... Es diferente, o sea... Yo desde pequeños les llevaba al circo, al teatro, no sé, para mí todo tenía que ser cine, todo tenía que ser cultura para ellos, la que no tuve yo de pequeña, que la tuvieran ellos. Entonces al final se han criado entre chicas desfilando, actuaciones, ensayos, porque hay que ir a bailar a no sé dónde, corres o esto, o sea, siempre mi hija baila conmigo. El niño me hace de doble voz. Claro, que yo te digo al niño, el niño tiene 21 años, okay. ¿Sabes? El bebé de mamá que tiene 21 años okay. Me hace de doble voz. La niña que tiene 19 viene conmigo a bailar. Luego tengo un niño que tiene un retraso madurativo y unos grados de autismo y demás, pero él viene conmigo igualmente. Muchas veces me pone la música, me da el play o lo que sea. Y luego el pequeño, que mi pequeño tiene 12 años, ya ha sacado su propio dembow. O sea, al final los tengo todo el día conmigo y estás ahí, o sea que te adaptas. O sea, todo fue, yo quería ir a un trabajo. Hola, ¿qué tal? Me gusta tu currículum. ¿Tienes hijos? Sí, 3. No. Te llamaremos, ¿vale? O sea, era como así. Entonces yo dije, no me voy a morir de hambre. Aquí en España el gobierno te da un subsidio que son 435 euros o 450. Tengas un hijo, que tengas 4. Eso es lo que te dan, ¿entiendes? Claro. Sin contar que tienes que estar con servicios sociales encima, juzgándote si eres buena madre o no eres buena madre porque no encuentras un trabajo que a la vez te permita criar a tus hijos y que a la vez te permita darle una calidad de vida, no sé. O sea, entonces, al final yo dije, ¿qué hago? Pues emprender. ¿Sabes? Voy a emprender y te llevas a los niños a todos lados. El autónomo no tiene vacaciones, el autónomo nunca se pone malo. El autónomo va con los niños a todos los sitios. Me consta, ¿eh? No pierde un minuto. Tengo que hacer esto, una cita, una gestión tal. Es que el pobre decía, ¿cuánto te queda? Pues voy a hacer una llamada, Muy porque bien. Al final ya estoy preparando agenda de verano. Para mí esto es un sueño, porque antes era como me llamaban, oye, ¿puedes venir a tal sitio, tal hora? Ok, ¿puedes hacer esto? Vale, ¿puedes hacer una? Ahora ya tengo una agenda. Tengo un día estoy, lo que estaba hablando ahora, un día estoy en Pamplona y al día siguiente estoy en Palma, Mallorca, un día estoy en Madrid, al día siguiente estoy en Valencia y vuelvo a Madrid y vuelvo a Valencia, o sea, a día de hoy. Oye, pero ¿cómo gestionas el estrés? ¿O cómo te mantienes tranquila con tantas cosas? Porque me gusta. O sea, sarna con gusto no pica. O sea, yo quería esto. Yo quería... Y de todas formas, soy la mayor de 5 hermanos. Entonces, y luego ahora tengo 4 niños. O sea, siempre he sido muy... Esto, lo otro, coloca aquí esto, pon esto aquí, vamos para allá. Entonces, o sea, como estás que la vida... viviendo tu sueño, ¿no? Lo estás trabajando y... Sí, real. O sea, te prometo una cosa. O sea, hubo un momento que he tenido que pararme y volver a soñar cosas nuevas. Porque ya había cumplido mis sueños. Y esto, yo soy igual a la gente que se queda como que, pero es real, o sea, tengo esa suerte de decir, cumplí mi sueño. Ya está. O sea, yo quería ser locutora de radio, soy locutora de radio. Yo quería tener una canción pegada mundialmente, que es lo que quieren todos los artistas cuando nos lanzamos a cantar, y tengo 3, ¿sabes? Unas tienen más caña que otras, pero tengo 31 canciones registradas en Sky. O sea, quería ser actriz y estoy haciendo teatro. ¿Entiendes? Quería... Una total rebelde empoderada, ¿no? Sí, te lo prometo. O sea, me tuve que parar a decir, voy a soñar cosas nuevas. No sé, me siento súper bendecida, como te decía antes, y que vivo en abundancia. Y tengo mucho que agradecerle a todas esas mujeres que me han apoyado. Porque al final ellas son las que le ponen like a tus comentarios, las que comparten, las que dale Noah, venga, si alguien se mete conmigo, ellas ahí van también a por quien sea. O sea, tengo un montón que agradecerle. Si saco medias a vender, ellas me las compran. Si saco un libro, están ahí. Si tengo un show... Tienes una comunidad, ¿no? Fiel a ti. Sí, y yo a ellas. O sea, es que te lo prometo. Te lo juro. ¿Quién ha sido tu referente? Si no ha sido tu familia, ¿de dónde...? O sea, ¿a quién tomaste tú como ejemplo para ser? En realidad te voy a contar. Mi referente fue la frustración de las mujeres de mi familia. Mi familia es una familia de mujeres empoderadas y a la vez mujeres que no les quedaba otra que ser empoderadas, porque los hombres de mi familia pues no existían, o sea, hemos sido monoparentales todas. Entonces, yo veía que mi madre siempre me decía, yo quiero estar en un teatro, ser artista y tal, y yo lo cumplí. Mamá nunca lo hizo.
¿entiendes? Por ella, o sea, tú ya... Mi abuela siempre estuvo yo iba con mi abuela a todas las manifestaciones del mundo. Mi abuela siempre estaba en asociaciones, se manifestaba. Somos de Entrevías, de Vallecas. Entonces, mi abuela, toda manifestación, yo iba con ella. Yo era una garrapata de mi abuela. Mi abuela me decía, quédate hoy en casa. Y yo no. O sea, yo he visto a mi abuela luchar y mi abuela siempre estaba cantando y era muy folclore. Ella siempre se arreglaba, los maquillajes, las cremas. Entonces, yo cogí eso de la yaya. Yo sé que la yaya, si no sé, la hubieran dejado o se hubiera lanzado, sería artista, estoy segura. Una Rafaela Carrat, estoy segura que era la yaya. Entonces, al final, yo creo que mi referente ha sido las frustraciones de ellas de no haberse atrevido Y el ejemplo, a hacer ¿no? nada. Porque ellas eran igual. Claro, al final, mis hermanas... El tiempo, quizá la circunstancia no les permitió llegar a lo que Yo tengo tú... unas hermanas pequeñas que tienen una voz increíble, que ojalá la hubiera heredado yo. O sea, cantan flamenco fabuloso. Mi hermano... es como artesano, hace miniaturas, toda mi familia es de artistas. O sea que yo creo que la más loca fui yo, que dije, pues yo lo voy a hacer. Ya está, o sea, porque al final, no sé, yo creo que estamos en la vida para hacer lo que nos dé la real gana, ¿sabes? Y si no te critican, pues qué triste. Porque, no sé, yo pienso, digo yo, imagínate que yo me levantara hoy y nadie me estuviera poniendo a parir. No estaría haciendo nada. Entonces, esa ha sido como tu gasolina, ¿no? Tu combustible. O sea, tú has aprovechado todas estas adversidades. Y el tocar fondo también, ¿eh? Porque yo vivo desde hace 20 años en un pueblo pequeñito, entonces si tú caes en la boca de alguien ahí, fulminación total. Me metieron en un foro, que siempre lo cuento, y en ese foro me trituraban. Eso me dio durísimo, de verdad, lo pasé muy mal. Llegué a pensar en cosas raras, o sea, me enganché a pastillas para dormir y todo, lo pasé muy, muy, muy mal. Y mi papá, que en paz descanse, vino un día y me dijo, oye, tía, porque mi padre era así, o acabas o empiezas, ¿vale? Pero no puedes estar así. Y al final, pues, literal, empecé. Y eso, ellos creen que me hicieron mucho daño, yo también pensaba que me estaban haciendo daño, pero al final lo que hicieron es darme una fuerza, ¿sabes? Porque llegó un punto que yo decía, pues si hablan, que hablen. ¿Sabes? No puedo controlar lo que la gente piensa de mí. ¿Eso cuándo fue? ¿Antes de Gorda y qué? Sí, fue el mismo año, ya te digo, hace 7 años. Fue una avalancha, fue todo... Sí, todo ese, fue un año que yo, de verdad, toqué súper ¿Pero fondo. qué fue lo que te hizo hacer, qué fue lo que hizo clic en tu cabeza? Que tú dijiste, mira... Yo creo que fue que enfermé. O sea, yo estaba un poco... yo tengo una revista de música que se llama Nueva Musical, y entonces yo estaba con mi revista, entrevistaba, tal. Entonces, aunque tenía mi trabajo, los niños, y cuando podía, iba a las entrevistas, y maquetaba, y estudiaba, y demás. Al final, ¿qué pasa? Que enfermé y te paras y piensas, ¿y si me muero? O sea, si me muero ahora mismo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho con mi vida ahora mismo? Y eso fue como dije, ok, como no sé si me voy a morir o no, pues ahora mismo cambio mi vida y me voy a dedicar a lo que me gusta. Ese fue tu planteamiento que cambió todo, ¿no? Yo creo que sí, que fue el pensar que me voy a morir. O sea, y hacer ¿Crees un que cúmulo. fue miedo? Como un miedo a, oye, a lo mismo me muero en un mes o en... Claro, o sea, no tengo miedo a la muerte, ¿no? Porque al final la muerte está ahí. La muerte nos da una vida de ventaja, o sea, la muerte está ahí. Pero sí que tengo miedo, o tenía miedo, de morir sin haber tenido la vida que yo quería. ¿Entiendes? La gente a lo mejor se centra en cosas materiales. Yo crecí sin muchas cosas materiales porque, pues vengo, ya te digo, de una familia que... Pues eso, no teníamos una economía muy alta, tampoco es que la tengamos ahora, ¿sabes? Pero la verdad que hay buena abundancia, me siento... Sí, o sea, yo de pequeña creo que fui una vez al parque de atracciones, mis hijos van al parque de atracciones como 3 o 4 veces al año, ¿me entiendes? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que no estoy muy aferrada a las cosas materiales porque pienso que las cosas materiales se rompen, pero yo necesitaba experiencias para tener mi vida completa, ¿sabes? Quiero hacer esto, quiero ir a este sitio... Quiero viajar, te parece una tontería, pero yo tenía 26 años y nunca había cogido un avión. ¿Entiendes? Entonces, para mí eso fue como... Eso era parte de las cosas que querías cumplir. Exacto. Y yo decía, joder, quiero hacer un montón de cosas. Y ahora no paras, que no ¿no? he hecho. Y ahora no paro. Voy en avión y viajo y conozco culturas y conozco comidas nuevas. Me encanta comer. No como carne, pero por eso cojo... un montón de cosas de muchas culturas, pues mira, esto me gusta de aquí. O sea, al final fue eso, miedo a morir sin haber tenido la vida que yo quería tener. Obviamente que todos queremos tener un Porsche y un yate y que nos vengan a buscar en helicóptero, ¿no? Que yo muchas veces lo pienso y digo, con los impuestos que hay que pagar y la gasolina, no sé qué, no lo quiero, pero sí que
Pero era más cosas de decir, sentirme yo realizada, ¿no? Entonces eso me impulsó a decir, se acabó. Me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a lo otro. Pues la madre soltera, si trabajamos, somos malas madres porque estamos todo el día trabajando y no cuidamos de nuestros hijos. Si nos quedamos en casa, somos malas madres porque no salimos a trabajar y le damos lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Si trabajamos y nos quedamos en casa, seguimos siendo malas madres porque somos malas madres. Y entonces al final yo dije, da igual lo que haga. Me digo, o sea, vamos a ver, si soy mala madre, haga lo que haga. A mí muchas veces me han criticado, ¿dónde vas con los niños? Para arriba y para abajo. ¿Qué hago? ¿Me los como? Que no, ¿qué hago? Entonces, al final, hiciera lo que hiciera estaba mal, por lo tanto hice lo que me dio la gana. Y ya está. Yo digo, ya no críticas de fuera, críticas de mi propia familia, en plan de, o yo he estudiado mucho, porque me gusta y porque creo que la libertad está en el conocimiento. En el momento que tú empiezas a estudiar, a crecer, pero estudia para aprender, no para aprobar un examen. Por tu cuenta, para ti, para usarlo, ¿no? Exacto. O sea, mi hijo me dice, mi hijo está trabajando y estudiando por las tardes, el mayor, y yo le digo, estudia pero para aprender. Porque quieres mejorar, no obsesionado con que tienes que aprobar un examen, de que te pongan una calificación, aquí en plan de, muy bien, no, para aprender, para tú decir, yo sé hacer esto, ¿entiendes? Entonces al final el niño estudia de otra manera, ¿no? Mis hijos estudian de otra manera porque lo que van es a aprender, no a aprobar, ¿sabes? Es que es diferente, es una presión innecesaria. ¿Y cómo has aprendido tú a ser una buena madre en tus propios términos? O sea, para ti. O sea, para tú sentirte satisfecho. En realidad, ser madre es una carrera. Mira, por ejemplo, tú eres médico, primero estudias para ser médico, después haces las prácticas, después te dan tu título y luego eres un médico, ¿ok? Una madre, primero es madre, después hace las prácticas, ¿sabes? Y el día que una se muere es cuando le dan el título de si fue buena madre o fue mala madre, ¿sabes? Cuando tus hijos se juntan y dicen, qué buena era mi madre o qué mala era mi madre. Entonces yo en realidad no sé si soy buena madre o soy mala madre porque todavía no me he muerto. Estoy en mi periodo de prácticas, estoy en prácticas. Entonces yo intento hacer las prácticas lo mejor posible, ¿sabes? O sea, intento ir aprendiendo, ir adaptándome. También los hijos son una carrera, como yo digo, pero van creciendo y son diferentes etapas y tú tienes que estudiar otra vez. O sea, no, tienes que estudiar cuando tienes un hijo bebé, pues hay que cambiar el pañal, hay que darle biberones cada tantas horas, hay que bañarlo con la temperatura del agua, no sé qué, y estás estudiando para ser madre. Después viene la preadolescencia, el cole, de repente te hacen bullying a un niño, esto cómo lo vamos a gestionar. Luego viene la adolescencia, ostras, la adolescencia, ¿sabes? Y yo tengo niños y una niña, entonces ¿entiendes? Lo que yo siempre digo es... Pero estás acostumbrada a los retos, ¿no? O sea que... Sí, los hijos son un reto. Nada te queda grande, ¿no? Son un reto constante. Yo tengo una obra que se llama Soy tóxica y tengo un hashtag que se llama La mamá de las tóxicas, pero la mamá de las tóxicas no viene por un marido. La mamá de las tóxicas viene porque soy una tóxica con los hijos. O sea, tengo un control. Siempre estoy, ¿dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Quién es esa? ¿Quién es ese? A ver, que lo llamo yo. Que me dejes. O sea, las peleas más grandes que tengo con mis hijos es porque me meto en su vida. Sé que está mal, sé que está muy mal, pero estoy trabajando. ¿Qué te cuento? O sea, intento darles su espacio, pero en realidad es que estar pendiente, ¿no? Saber qué están haciendo, con claro, quién. Es que al final es lo único que tengo en realidad. O sea, tu casa se puede caer mañana, pero tus hijos son tus hijos. A mí me cuesta entender... Es tu prioridad. Claro, son mi prioridad. A mí me cuesta entender estos padres o estas madres que abandonan a sus hijos. No lo puedo entender. O sea, es algo que no comparto porque yo digo, ¿cómo puede ser? No, no cabe, ¿no? Esto lo hablamos mucho en las redes, ¿sabes? Porque yo no tengo la suerte de tener unos padres responsables con sus hijos y hay muchas madres así. Y encima en las redes me dicen, pues no haberlos tenido. Anda, mira, cállate. O sea, ¿me lo mantienes tú? No, pero igualmente una persona que no es responsable con sus hijos, no sé qué le pasa por la cabeza. A mí eso me impacta muchísimo. Yo no trabajaría con alguien que tiene abandonado a su hijo, porque si abandona su sangre, ¿qué no va a hacer contigo? Exacto. Es mi pensar, ¿eh? O sea, yo le meto mucha caña a estas personas. A mí que me digas, no, es que no tengo para darle al niño y la madre sí. ¿Sabes? La madre, es que no tengo trabajo ya. Bueno, y... Claro. ¿Y qué? Yo también he estado sin trabajo y han comido. ¿Sabes? Muévete, macho. Bien. Yo soy muy así, soy muy radical con eso. Noa, en cuanto al conocimiento, ¿cuál crees tú que ha sido el conocimiento más clave para ti en tu éxito global? Hablando de estudios, ¿no? Mencionabas que te gusta mucho estudiar.
de estudios, todos. Es que en realidad, a mí me dice la gente, yo te digo todóloga, ¿no? Y la gente te dice, ¿pero por qué? ¿Cómo que todóloga? Tal. Es que todo el mundo es todólogo. No existe una persona que solo haga una cosa. Si a ti de pequeño te han enseñado a decir, no, yo soy fontanero. Ay, no, tú seguro que sabes cocinar y se te da de lujo, o seguro que se te da muy bien el marketing. O sea, eres un montón de cosas. La gente es divergente, no somos una cosa. Entonces yo creo que es todo, porque, ¿sabes? Por eso no me aburro. Hay gente que se aburre de vivir, se aburre del trabajo, yo no me aburro, porque de repente si ya veo que esto me está agobiando, pues hago otra cosa hoy. O mañana, un día puedo estar haciendo sesiones de fotos, que al día siguiente puedo estar grabando cuñas, que al día siguiente puedo estar haciendo un diseño, que al día siguiente puedo estar escribiendo un libro. O sea... Y disfrutas eso, ¿no? Me encanta diversidad. inventar. Soy... Muy creativa, ¿no? Sí, pero eso desde pequeña, ¿eh? Mi mamá siempre me decía a malas que yo era Steven Spielberg. Ya está la Steven Spielberg. Y en realidad yo lo he sacado a buenas y es verdad. Tengo mucha imaginación y eso me ha servido muchísimo en la vida. Hay una película que se llama La vida es bella. Para mí esa peli fue como que muy referente. Como el protagonista vive la vida, ¿no? Y cómo afronta los problemas. Tenemos dos opciones. Eso te ayudó mucho, ¿no? Muchísimo. O afrontamos los problemas mal o lo mejor que podamos, ¿sabes? Entonces eso me vino muy bien. Hizo lo mejor para su hijo, con el ejemplo. Exacto. ¿Qué necesidad tenía el niño de enterarse de lo que estaba pasando? Ninguna. O sea, para mí eso fue un referente. Jorge Bucay también fue muy referente. José Saramago también me gustaba muchísimo. Pero Jorge Bucay era como, estoy de bajón, voy a sacar un libro de Jorge Bucay. Un libro que se llama Déjame que te cuente, que creo que lo he leído como 8 veces y lo he regalado más de 100 veces. O sea, es algo como... ¿Es tu favorito casi? Sí. No, es que casi no es que es. O sea, es que es. Hay otros que me gustan mucho, pero ese libro llegó en el momento que tenía que llegar y para mí fue una guía espiritual. O sea, total, como... un crecimiento. Muy bueno. No, la parte empresarial, ¿cómo la llevas? La parte de los negocios, de ganar dinero. O sea, ¿cómo puedes fusionar tú el ser creativa Sí. y el poder monetizar tus pasiones? A mí me encanta el dinero, no voy a mentir. O sea, es que no te Así, voy a ¿no? mentir. Es que Claro, ¿no? te podría decir otra cosa, pero es que me encanta el dinero. Me gusta mucho porque me guste o no me guste a mí. Y a ti el dinero tiene que estar. O sea, yo soy Lo una persona que te he dicho, no soy materialista, no lo soy, pero las experiencias también se pagan y me gusta mucho trabajar. Soy muy adicta al trabajo, es un defecto grande. Te lo puede decir Ismael, que me ha echado la bronca 1000 millones de veces. Relájate, ¿no? Descansa sí, un poco. No, te puedes calmar. Y yo digo, vale, venga, hasta mañana. Y le cuelgo y digo, tío, ¿qué pensaba? Y dice, no, hasta mañana. Y me cuelga. O sea, me pasa, soy muy hiperactiva. Pero el tema de negocios me ha costado un poco, me han engañado. Con el tema de la música me han engañado mucho, con el tema de tus derechos. He tropezado con mucha gente que a lo mejor te decía, vente a mi concierto, vienes de gratis, invierte tu dinero y que yo no voy a cobrar, y luego esa gente cobraba, o que me dicen, vente, te pago la mitad ahora y luego la otra mitad, y la otra mitad nunca apareció. O sea, he sido un poco Gente que no tiene palabra, ¿no? gilipollas, porque me lo he creído, pero al final aprendes. Es que también la gente dice, me han pasado muchas cosas malas, ¿y cómo ibas a aprender? Las cosas buenas no aprende nadie. O sea, era obligatorio aprender así. Entonces, al final he aprendido y ahora tengo ya mis cosas mejor. Igualmente, me falta nunca sabes. Yo siempre digo, nunca sabes de nada. O sea, siempre tienes que seguir estudiando y seguir aprendiendo y rodearte de personas exitosas. Yo tengo una clave, os la voy a compartir. Cuando viene alguien a mi vida laboral y yo le pregunto, ¿en qué has progresado? De hoy a hace 3 años. ¿En qué has progresado? Y me vienen, no hay mucho porque fulano me engañó y me engañó. Culpando, ¿no? Y no sé quién me hizo esto y es que a mí me enseñaron qué tal. Yo digo, lo siento mucho, corazón, pero no quiero trabajar contigo. ¿Por qué? Porque a mí me han robado, me han engañado, me han enseñado y he progresado. ¿Entiendes? Y toda la gente de mi entorno le han engañado, le han mentido, no sé, y han progresado. Entonces, para mí, aunque sea un progreso mínimo, pero se tiene que ver ese progreso, ¿entiendes? En 3 años. Entonces, si en 3 Pero años... si en 3 años no has superado nada, algo falla, ¿no? Para mí es como una clave que yo tengo. Me da igual en qué área sea. ¿Cuál es tu especialidad? Tal. Y en 3 años, ¿en qué has mejorado? En nada. ¿En qué has cambiado? En nada.
No. Dejémoslo ahí. Lo ¿no? siento. Lo siento. Lo siento, no voy a perder el tiempo, que el tiempo es una cosa muy valiosa, el tiempo no se recupera. Y muchas veces perdemos tiempo, ya sea tirados viendo el techo, y es que el tiempo no se recupera, hay que ver, tienes que valorar mucho más en quién inviertes tu tiempo, con quién quieres compartirlo. No solo en qué, sino en quién. Exacto. Con quién, ¿no? Claro, claro, porque es que yo tengo amigas espectaculares, que son las más allegadas a mí, que entienden que mi vida es un caos y se adaptan a mí. De verdad me dicen, ¿a qué hora tienes teatro? Vale, pues cuando salga yo te espero, nos vamos a hacer... Mira, a mí eso, yo siento un amor por ellas, os amo, no tienen ni idea, porque yo digo, ostras, están quitándose el tiempo de dormir, están viendo una película, porque el tiempo de vagos también hay que valorarlo. El tiempo de vagos es necesario también, es decir, hoy voy a estar de vago, ¿eh? O sea, ok. Se quitan su tiempo de estar con otras personas para venir a esperarme a mí a que yo salga del teatro o de un rodaje o de la radio para poder comer conmigo. O sea, tío, yo es que las amo. Para mí eso es como... Lo valora, claro. Decir, es que son increíbles, ¿sabes? O sea, tengo poquitas, pero son de una calidad y eso también me costó mucho. Las cosas que más me han dolido en la vida, los cuernos no tanto, porque al final son como los dientes, te duelen al salir, pero te acostumbras a comer con ellos. Pero la traición de las amigas o de los amigos, eso sí me ha hecho mucho daño, ¿no? ¿sabes? Entonces ahora la gente de mi entorno la elijo mucho mejor. Eres mucho más selectiva que antes. Sí, mucho más. Pero más que nada por protegerme a mí misma, porque sé lo que duele. Entonces, tuve un desamor de amistad hace un tiempo, hace como unos 4 años, y eso me enseñó a que eso no iba a poder pasar nunca más. Bien. Y si pasa, pues estoy más preparada, ¿sabes? La verdad. No, eres muy sabia, muy inteligente, Gracias. muy resiliente, ¿no? Me parece que para ti, como acabas de decir antes, es como bueno que te sucedan adversidades, ¿no? Claro. Porque siempre sacas algo de ahí. Sí, a mí me pasan cosas y yo no digo ¿por qué me pasa esto? Yo siempre digo ¿esto para qué es? O sea, ¿Para qué es, no? yo soy mucho de hablar con Dios, yo estoy siempre ¿esto para qué es? A ver, vamos a pensar. O sea, no creo que nada, no creo en las casualidades, creo que todo son sincronías, todo ¿No pasa crees en la por suerte? algo. Sí, ¿O en la mala suerte? la suerte Bueno, existe, la ¿sí? suerte existe, pero hay que buscarla. O sea, la trabajas como un sueño, ¿no? Exacto, o sea, no te va a llegar porque sí, hay que buscarla. ¿Entiendes? Yo siempre me paso la vida buscando la suerte. Yo siempre tengo en la cabeza y digo, en mi plan perfecto voy a encontrar parking ahora. Y claro, si doy 10 vueltas por narices, y luego digo, uy, qué suerte, encuentro un parking. ¿Sabes? Pues así es, la suerte existe, pero hay que buscarla. Bien, bien. Seguro. Yo creo que no solamente has cultivado las cosas materiales, sino también aquí, ¿no? Claro, es que ahí está la libertad. Mucho. Ahí está la libertad, porque yo tenía 22 años cuando leí mi primer libro. No significa que no supiera leer, que esto un día mi madre me puso a parir en un comentario. Mi madre es uno de mis mayores haters. Y me puso a parir en un comentario. Yo dije, mi primer libro lo leí con 21 años, 21, 22. Pero no es que no supiera leer, sino que no entendía lo que leía. O sea, tú sabes leer, ¿ok? Pero entiendes lo que estás leyendo. Comprensión, ¿no? Exacto, comprendes. Entonces, mi primer libro lo leí con 21 para 22 y fue un libro que me enseñó un montón de cosas y que a la vez dijo, no, tienes que seguir, ¿sabes? Tienes que aprender a hacer un montón de cosas. Porque al final si dependes de todo para todo, ahí viene un problema grande, ¿entiendes? Yo llego hasta el punto de que ha nacido mi sobrina y decirle a mi hermana, tiene la niña la clavícula rota. Y dice mi hermana, ¿qué dice esta? Sí, venía el médico y decirle, la niña tiene la clavícula rota. Y dice el médico, la niña tiene la clavícula rota. ¿Eso por qué? Porque lees cosas de medicina, exacto, de todo, estoy ¿no? todo el día obsesionada con eso. Si tú quieres libertad en esta vida... Es el conocimiento, ¿no? Estudien, lean, comprendan. Oye, me gusta eso y me parece muy curioso que Noa rompe muchos estereotipos que podemos tener, ¿no? Así que... Sí, mucha gente piensa... Mire, yo les voy a decir una cosa. Yo en mi vida he tomado... he fumado. En mi vida he tomado drogas. En mi vida... O sea, no como carne desde hace 7 años. La gente a lo mejor dirá... Tú fíjate, la gorda esta de pelo rosa, no sé qué se imaginarán de mí. Y sí lo sé, porque gente de mi entorno les llaman, ten cuidado con esta mujer, tal. Pero para que sepan que al final nos obsesionamos con ver las carcasas y no sabes lo que hay dentro. Muchas veces perdemos oportunidades por estar fijándonos en la carcasa. No es lo más importante, definitivamente. No, obviamente. A ver, yo trabajo en marketing, yo sé lo que una imagen vale más que 1000 palabras. Estoy clara de esto, ¿no? Pero también... Pero no es lo único. No es lo único. No es lo único.
Te prometo que cuando conoces a mí me encanta hablar con todo el mundo, por eso te he dicho que soy muy habladora. Y a veces conozco personas que yo digo, wow, qué increíble. ¿Quién diría, ¿no? que esta persona es tan fantasía, es tan increíble, ¿no? ¿Quién diría? Me encanta. Oye, es verdad, eso es una gran lección, no juzgar a las personas por la apariencia. Mira, mi padre tuvo una época que le dio por estar en la calle, ¿vale? Y conocí a un montón de personas, vagabundos, como los llamamos, y yo me iba a comer con ellos, que consistía en un camping gas, una lata, y la calentábamos ahí y comíamos en la calle, ¿sabes? Y te contaba, yo he aprendido un montón de esta gente, un montón, me contaban un montón de cosas por las que han pasado, el por qué llegan hasta ahí, en qué momento, lo que tú decías, el clic, ¿no? En qué momento el clic llega a que están en las calles. Ayer yo aparco el coche debajo del puente de Vallecas siempre, y porque mi coche no puede entrar al centro de Madrid, y siempre me dice el hombre que vive ahí, que vive debajo del puente, me llama Shakira, me dice Shakira, yo me río muchísimo con él. La Shakira española. Sí, me dice Shakira, yo digo la que se la comió, y él se ríe. Bueno, el caso es que siempre hablo con él y me cuenta cosas y yo le pregunto, ¿sabes? El otro día le pregunté, ¿por qué pasó? ¿Por qué estás aquí? O sea, quiero saber, ¿no? Y te da unas claves de vida, ¿sabes? Te da unos truquitos. Que tú creerías que no, o sea, que una persona así, ¿qué va a saber de la vida? Increíble. Es que este señor sabe 3 idiomas, ¿entiendes? Sabe 3 idiomas y vive debajo del puente y tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y hablar con él. Luego me viene muy bien porque un día un Uber casi me arranca la cabellera por un parking y llegó el hombre y dijo, no te metas con Shakira. Así que fíjate, tengo un montón de amigos, pero aprendes mucho de ellos. Te cuentan un montón de cosas porque la gente dice, es que uno no aprende por los errores de otro. Pues sí, se puede aprender de los errores de otro. Si eres sabio, sí. Si quieres, sí. Claro, tú puedes... O sea, si a ti te dicen ahí hay un hoyo y saben que hay 3 personas, pues no vayas al hoyo. ¿Entiendes? Hay gente que se cae al hoyo y luego sube y dice, es que tenía que caerme en el hoyo para aprender que no podía ir al hoyo. Vale, está bien, también es válido, pero yo hazme caso que no voy a ir al hoyo. O sea, sabiendo no. Sabiendo que se han caído 3, 4, no voy a ir. ¿Entiendes? Entonces, claro. Esto también viene para relaciones. Yo siempre digo que las es y los es son el currículum de lo que te estás comiendo. O sea, si empiezas con una pareja nueva y tiene 2 o 3 no pueden ser locas. Puede haber una loca, pero no 2 o 3 locas. Ahí algo está fallando. Algo falla, ¿no? Algo está fallando, ¿sabes? Bien. Entonces, oye, nos encantaría seguir. Tienen muchas cosas que contar, pero se nos ha agotado el tiempo. Nada, encantadísima de conocerte. Así que, muchas gracias, Noa. Cualquier cosa, te puedes llamar. Vamos a hacer la continuación. Y en lo que yo te puedo ayudar me dices, que a mí me encanta. Yo pienso que todos son sincronías, así que si estás aquí hoy, si has hecho el esfuerzo, que ha sido un esfuerzo grande y hay que valorarlo, es porque tenemos un montón de cosas que hacer el día de mañana, ya lo verás. Seguro. Ya verás. Gracias, Noa. Gracias a ti. Gracias. Si te ha gustado este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias por mirarnos y gracias por seguirnos. Hasta pronto.